Me quedé bastante pensativo porque realmente una de las palabras más difíciles de describir en el sentido de tratar de ejemplificar a través de nuestra vida cotidiana o a través de algunos ejemplos en la vida de otras personas, el amor de Dios es muy difícil de describir. Estamos muy condicionados a que en relación al amor prácticamente es algo que si me das, te doy, ¿sí? Si te portas bien conmigo, me porto bien contigo. Si me quieres, yo te quiero. Pero cuando llegamos a tratar con el tema del amor de Dios, aquí nos encontramos, como bien titula el libro de Francis Chan, es un amor loco, es un amor que no se entiende, es un amor que es rarísimo, es extraño al género humano. Generalmente nosotros no respondemos así por naturaleza. Hace muchísimos años, cuando yo tendría por allá como unos 15, 16, me tocó trabajar en una librería cristiana en las tardes. En la mañana iba a la secundaria y en la tarde trabajaba en esa librería cristiana. Uno de los primeros libros, ¿verdad?, que me puse a leer, que me pidió mamá que leyera, era la vida de un pandillero en la ciudad de Nueva York llamado Nicky Cruz. Y él recuerda cuando David Wilkerson, el hombre que fue y les compartió aquel grupo, ¿verdad?, de pandilleros que junta ahí en un auditorio y casi estaban a punto de pelearse entre pandillas. Y él les habla del amor de Dios. Y se levanta uno de ellos, de los hombres ahí pandilleros, y se levanta la camisa y dices: tú me estás hablando de amor, uno de aquellos tales por cuales me hizo esto. Y se levanta la playera, ¿verdad?, y trae una cicatriz horrenda. ¿Cómo quieres que yo lo ame? Sí, yo lo voy a amar con un tubo de plomo, pero sabroso te voy a amar, ¿sí? Entonces realmente nosotros como seres humanos es muy difícil de entender el amor de Dios. Pero ahí está plasmado en la Escritura, ahí está. Es un amor loco, es un amor inesperado. Hay tantas situaciones en la Escritura que nosotros vamos viendo que definitivamente nos marcan de una manera preciosa, hasta sorprendente, cómo es el amor. El amor es un amor inesperado. Esta primera conferencia tiene como título ese, Loco Amor, o un subtítulo podríamos decirle: Amor inesperado que vence el miedo. Amor inesperado que vence el temor. Un amor loco. Cuando yo era niño aprendí diferentes coritos. Yo estoy en la iglesia desde que tenía 7 días de edad, imagínate, ¿no? Ya 53 años, échale cuántos domingos he estado en la iglesia. Pues bueno, a los 7 años, o sea, 7 días, yo nací el 27 de febrero del año 1966. Soy modelo arcaico, ¿sí? Y ¿sabes qué? A los 7 días no me llevo a la iglesia. Entonces yo crecí en medio de la iglesia. Yo recuerdo, ¿verdad?, que desde pequeño me empezaron a enseñar los coritos. Aquello era chaparrito así, que vivía en Jericó. Y luego después, si yo fuera un oso peludo. Bueno, y luego, y el hombre sabio casa construyó sobre la roca sólida. Bueno, es así, los coritos, ¿no? Esos eran los coritos que me enseñaban en mi época, ¿verdad? Con alma hizo caso a la palabra. Pero uno muy interesante que aprendí desde pequeño fue el famoso Cristo me ama. Cristo me ama bien, no sé. ¿Cuántos no lo habían escuchado? ¿Cuántos no lo habían escuchado? ¡Qué bárbaros! No tenía infancia. Ok, infancia de iglesia. Cristo me ama bien, lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, la Biblia dice así. Bueno, así va. Y sabes que yo crecí con ese mundo de coritos en donde se nos hablaba bastante
corazón, las que aprendí de memoria. Dios es amor. Bueno, entonces yo crecí con ese concepto del amor de Dios. El hermano Francis en su libro cuenta que él también creció con esos coritos, con el amor de Dios como un concepto, como algo que sabía que tenía que responder cuando en un momento le pedían que describiera cómo era Dios. Y entonces, ¿cómo es Dios? Pues Dios es amor, ¿verdad? Y él sabía el concepto. Podría citar algunos versos como Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice. Sí, Primera de Juan 4:8. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, varios de nosotros que hemos crecido en la iglesia, hemos crecido con el concepto de que Dios es amor. Pero la realidad es que cuando vamos creciendo en un ambiente de iglesia, o tal vez tú no has crecido en un ambiente de iglesia, pero has oído que Dios te ama. En mi época salieron unas caritas que hoy muy fácil ahí en los emoticons, ¿sí? Una carita sonriente y decía la frase: sonríe, Cristo te ama. Pero ¿qué tan real llega a ser de veras ese concepto cuando enfrentamos varias cosas en nuestra vida? Hay veces que nosotros pensamos que el amor de Dios es muy semejante a ciertas cosas que nosotros pasamos con nosotros. Y sí, crecimos con el concepto de escuchar que Dios es amor, pero no comprendemos muchas veces en realidad la profundidad del amor de Dios. Es un amor loco, es un amor inesperado. Y estoy aquí no como un joven, pero como un viejo de 53 años, si quieres, ya que te triplica a lo mejor la edad. Y si hay algo que he sido objeto en todos estos años es del amor de Dios. Pero de un amor raro, de un amor incomprensible, de un amor que no se entiende, de un amor que es único, que es exclusivo, y un amor del cual tú puedes disfrutar en esta misma noche. A la mayoría de nosotros, hasta cierto grado, nos resulta difícil de entender, creer y aceptar el amor de Dios. Quiero compartir 3 cosas esta noche en relación a este punto, de este amor loco, este amor inesperado, este amor que vence el miedo. En primer lugar, quiero que identifiques un caso de temor en las Escrituras. Juan capítulo 8, ve tu Biblia. Juan capítulo 8, versículo 1 al verso 5. En Juan capítulo 8, verso 1 al verso 5, nosotros encontramos que el Señor Jesús se fue al monte de los olivos. Estuvo por allá. Generalmente él iba y se quedaba allá orando. Una de esas veces regresa por la mañana y va al templo. Y ahí en el templo todo el pueblo viene a él. Ya mucha gente se congregaba para escucharlo. Tal vez en la época, en vida de Cristo, que se conoce como el año de la popularidad. En esa época muchas personas seguían a Cristo Jesús para escucharle. Dice que por la mañana él regresa al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Imagínate, ahí está el Señor Jesús sentado, un grupo grandísimo escuchando la palabra de Dios. Y entonces, en medio de esa enseñanza, tú nomás imagínate el cuadro. Aquí estamos escuchando de la palabra de Dios, están sentados, espero que todavía estén atentos. No me pongo los lentes porque si no, no veo la Biblia, y si me los pongo, sí los veo a ustedes, pero ya no veo la Biblia. Entonces no sé si están quedándose dormidos o algo, pero espero que estés todavía aquí conmigo. Entonces, los escribas y los fariseos, en esa reunión pública, en esa reunión donde todos estaban escuchando al Señor Jesucristo, llegan estos ingratos, inestables, impíos, otra cosa con I. Bueno, llegan arrastrando a una mujer enfrente del grupo y la colocan frente al Señor Jesús. Mira, si a veces algunas personas que asisten a nuestra congregación y que les invitamos, yo no sé si te puede pasar algo semejante en alguna de tus congregaciones o a una de sus congregaciones. Oye, sí voy a tu congregación, pero que nadie me diga que me tengo que poner en pie para decir mi nombre, quiero pasar totalmente desapercibido. Ahora imagínate, estas personas, estos fariseos, traen a una mujer y la ponen enfrente del Señor Jesús, enfrente de toda la gente, dice la Escritura. Se los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué
imaginas el momento bochornoso, el momento de vergüenza, pero lo más impresionante, el momento temible, el momento de miedo que se empieza a vivir por ahí para esa mujer? Te han hecho quedar en vergüenza y dices, trágame tierra. Aquí no era nada más una vergüenza, era un miedo terrible. Los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Dice la escritura. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La habían agarrado del lugar donde estaba, allí en aquel cuarto, en aquella alcoba con su amante, y la trajeron arrastrando, la presentan ante los pies del Señor Jesucristo, ante todo ese grupo. Es una humillación espantosa, una vergüenza espantosa, pero aunado a eso, un miedo temible. ¿Por qué? Porque la persona dice allí, verso 5, que los fariseos dijeron, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Sencillamente ella sabía desde el momento que la habían agarrado que ya tenía solamente algunos segundos o minutos de vida. Un miedo terrible, un miedo impresionante. La ley llegaba para ser ejecutada, representada por aquellos fariseos hipócritas, porque solo la habían traído a ella, no habían traído al hombre. Y dicen, la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y le dicen al Señor Jesús enfrente de toda la gente, ¿tú qué dices? ¿Qué esperaban ellos que dijera el Señor Jesús? ¿Que actuara conforme a derecho? ¿Que actuara conforme a la ley? Dejemos ahí un momento. Pero déjame decir que ahí está aquella mujer con un montón de miedo. Todos sus tiempos, todas las etapas de su vida se conjugan en esa pequeña y temible hora. Un grupo de personas mirándola, tal vez ya condenándola, en la que se metió de esta no sale viva. El Señor Jesús fungiendo allí, ¿verdad? Quieren que sea juez y que condene. Los hombres esperando, yo creo que ya con sus piedras en las manos. Y ahí está esperando el veredicto, o esperando la primera pedrada y las muchas que vendrían. Tenemos en primer lugar allí identificado un caso de temor. Pero yo quiero que pienses en los temores que también pueden aquejar tu vida. Aquella mujer ya estaba con un miedo temible. Iba a morir, irremediablemente iba a morir, iba a ser ejecutada, lo merecía. Según la ley en aquella época, los fariseos estaban totalmente seguros que no debía de seguir viviendo aquella mujer. ¿Tú sabes qué? No es muy diferente a las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida con miedo. Francis Chan en su capítulo 3 menciona que él tuvo una situación muy compleja en tratar de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, se manifestaba más en su vida temor hacia Dios que amor hacia Dios. Y ¿sabes qué? El temor nubla nuestro entendimiento. El temor no nos permite experimentar el amor de Dios. ¿Qué temor tienes tú? ¿Temor por tu pasado? Hay personas que se han acercado y me han dicho, pastor, hablando de su pasado con miedo, es que he hecho cosas malas que no puedo asimilar, que por causa de eso que hice, Dios me pudo amar. ¿Qué has hecho en tu pasado? ¿Tienes cadáveres escondidos en tu closet, cadáveres emocionales, que a veces, pues puede decir, fueron hace 3, 4, 5 años, pero cómo regresa aquello? Nuestro pasado desastroso muchas veces nos autodescalifica emocionalmente para ir a Dios. El miedo nos paraliza, nos hace sentirnos en una forma totalmente ajenos a acercarnos a Dios. MBEERL, 3 personas que son solo sus iniciales, que en mi época de ministerio Dios me permitió ministrar en diferentes etapas. Las 3 personas tienen en común algo: sufrieron asuntos de aborto, un pasado terrible.
Y al haber pasado por un asunto de aborto, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Con una alevosía, una premeditación, abortaron 3 personas. Y cuando me toca ministrarles, veía en sus ojos un miedo, una tristeza tan profunda, una situación de quebranto de corazón impresionante. Estaban estancados. Uno de ellos, me acuerdo que siendo maestro en una preparatoria, él llegaba y viajaba de la ciudad de Durango a como unos 40 kilómetros para ir a dar clases a la preparatoria donde él daba. Decía que a veces se le venía el pensamiento de aquella situación que había provocado de aborto. Y si llegaba a la escuela, me iba atrás de los talleres y me ponía a llorar. R.L. me comentaba que a veces en la noche se despertaba en la madrugada pensando en aquella criatura que se había abortado. MB también no podía ni siquiera mantener un poco de escuchar algo de Dios, porque inmediatamente se le venía una culpabilidad y un miedo por aquello que había vivido. Entonces, identifica cuáles son los miedos y los temores que enfrentas en tu vida. Aquella mujer estaba frente de Jesús con un miedo temible, iba a morir. Tal vez puede ser no únicamente temor por cuestiones del pasado. A veces nuestros temores pueden ser por lo que estamos viviendo en la actualidad. Tal vez como creyente te sientas frustrado porque no puedes ni siquiera sostener un mes, un tiempo devocional. Empezamos bien, primera semana, segunda semana con lectura y oración, y después nada. Algunas veces puedes pensar que en este momento tú sabes cómo estás viviendo en tu vida. Aquí estás, tú vas a la iglesia, tú te sientas allí en las bancas, te pones de pie para alabar, pero tú sabes cómo está tu interior con temor por la doble vida que estás llevando. En el templo pueden que tengan buen concepto de ti. Puede que digan, mira, es un buen chico, es una buena chica. Pero tú sabes en tu interior qué estás viviendo en tu presente. Y hay miedo, hay temor. Nuestros constantes fracasos en intentar tener a lo mejor un tiempo de oración, un tiempo de lectura, muchas veces nos hace sentir con tanta culpabilidad y miedo cuando fracasamos una y otra vez. Tal vez tu presente te llegue a provocar miedo por los pensamientos recurrentes que se vienen constantemente a ti. Me escribía una de nuestras hermanas ahí de la congregación mandando un chat, dice: pastor, oren por favor porque voy a ir a ver a una chica que es una amiga. Y me dice, me manda un mensaje, me dice: ¿me puedes ayudar? Tengo días continuos pensando que ya tengo que terminar con mi vida. Y los pensamientos son recurrentes, constantes. Y me da miedo. ¿Cuál es tu temor? ¿Pasado? ¿Cuál es tu temor? ¿Presente? O tal vez tu temor sea futuro. No, hermano, es que no me sale nada bien. Ya intenté ser médico y no la armo, veo sangre y me desmayo. Ya intenté ser abogado, no, eso de memorizar leyes no va conmigo. No, hermano, a ver si logro ser pastor. No, por favor. No, tu futuro es incierto. No, hermano, es que a mí me dijeron que el que nace pa' maceta no va a salir nunca del corredor. Sí, estoy tronado ya, de antemano. No sé qué va a hacer de mí. Sí, mira, hermano, ya tengo 25 años y ni novia tengo. ¿Qué futuro? Sí. No te afanes, yo a los 30 fue cuando me conseguí. Mira, felizote. Sí. Pero ¿qué te quiere decir?
El miedo, el temor es algo muy marcado en la vida de los seres humanos. Y hay algunos que lo ocultamos más que otros, pero es una realidad en la vida de todo ser humano. Y si no es por tu pasado, puede ser por tu presente. Y si no es tu presente, puede ser tu futuro. ¿Qué va a ser de mí? Recuerdo que de niño, mi padre se fue de casa cuando yo era muy pequeño y quedamos solos. Mi mamá, 7 de familia, mi mamá quedó embarazada de la última, de mi hermana menor, cuando mi papá se fue. Y nos convertimos en la familia rara en el barrio, ahí en la zona de la calle. Yo recuerdo señoras que le decían a sus hijos: no se junten con esos chiquillos sin papá. ¿Qué se puede esperar de ellos? Muchas veces mirando el pasado, muchas veces examinando nuestro presente, muchas veces mirando hacia el futuro, puede que nos dé temor. Y mira, puede que haya bastante razón, pero déjame decirte algo precioso. Sí. El pasaje continúa de una manera inesperada. Ve, Juan capítulo 8. Está allí la mujer, o allí la dejamos, enfrente del Señor Jesucristo, lista para ser apedreada. Toda la furia contenida de parte de sus acusadores está a un clic para que se desate y la hagan pedazos, la hagan trizas. El miedo por su pasado que había cometido, el miedo por el presente que estaba viviendo, el futuro no tenía, solo un apedreamiento. Ella había llegado a un punto último, final en su vida. No había un más allá, no había un mañana. Pero lo brutal es lo que sigue. Dice el verso 6: mas esto decían con respecto a Cristo, porque Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, Señor? ¿Cuántas piedras le vas a aventar? ¿No te ha tocado alguna vez haber sentido tal culpabilidad, de tal miedo que dices: Señor, ya mejor mátame, ya mejor llévame de aquí? Yo no sirvo para cristiano, no la hago en ningún lado. ¿Qué objetivo, qué caso tiene estar en este lugar? ¿Qué caso tiene seguir viviendo una vida sin sentido? ¿Qué caso tiene vivir una vida fracasada? Para mí el amor es algo irreal, es algo que no entiendo. Pero aquí encontramos un amor loco, un amor inesperado. Dice, esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran: ándale, Señor, tira pedradas. Es una mujer indigna, es una mujer con un pasado terrible, es una mujer con un presente espantoso, es una mujer que ya no tiene futuro. Y posiblemente el enemigo puede estar diciéndote a ti esta noche: tu pasado es espantoso, tu presente es totalmente inestable y no tienes ningún futuro. Pero aquí es donde sorprende Dios, donde humanamente sí personas pudieran decirte, por cómo tienes tu trasfondo de pasado, por cómo estás viviendo tu presente, tú no servirás para nada. Pero mira, dice la Escritura, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, el Señor sigue escribiendo en la tierra. ¿Qué estaría escribiendo? Pero ellos, dice, al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron yendo. Cada uno de aquellos fariseos que trajeron arrastrando a aquella mujer y la pusieron enfrente del Señor Jesús y que buscaban que fuese apedreada, que fuese ejecutada, su pasado lo gritaba, su presente lo gritaba y no había por qué pensar en un futuro. Su pecado le condenaba. ¿Tu pecado te condena? Sí, a ti y a mí. Pero el amor loco, el amor inesperado, es lo que dice la Escritura, que comenzando desde los más viejos hasta los posteriores se fueron yendo. Y quedó solo Jesús y la mujer. Y mira, mi hijo, al final
no se trata de pasado, no se trata de presente, no se trata de futuro. Se trata de que solo llegues al punto de quedar a solas con Jesús, tú y Él. Y dice, se quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Y se endereza al Señor Jesús. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno. ¿Te imaginas cómo estaría temblando? Ninguno. ¿Y tú, Señor? Ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Eso está loco. Eso es inesperado. Porque el Señor Jesús debe decirle: oye, no, ya ni la jalas, ya ni la muelas. ¿Qué ondas contigo? Te pasaste. La regaste ese día feo, man. Ahora sí. Ni yo te condeno. Esa fue una respuesta inesperada. Ese es amor inesperado. Le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando hablamos de salvación, mi querido amigo, no hablamos de que tú tienes que alcanzar o lograr algo. Eres tan pecador como el que está aquí hablándote. Eres tan rebelde como el que está aquí enfrente. Eres tan malvado como el que está aquí enfrente de ti. Pero cuando hablamos de ese amor de Dios, no se entiende, porque lo que merecen nuestros hechos, lo que merecen nuestras acciones, si es el juicio de Dios, si es el castigo de Dios, si es la separación de Dios, si es la eternidad sin Dios, si es el infierno sin Dios. Pero lo impactante, lo inesperado, es que Dios dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. El que se arrepiente de sus pecados y pone la fe en mi Hijo Jesucristo, tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera te ama Dios a ti. De tal manera te ama Dios a ti. ¿Tienes pasado? Sí, yo tengo también. Tienes un presente, tal vez que te está tumbando. Aún Dios puede decirte: ven a mí, ni yo te condeno. Amor inesperado, amor loco. Tal vez tú digas: hermano, yo ya soy creyente, yo ya soy hijo de Dios, pero ¿cómo batallo con mi vida espiritual y no puedo establecer bien un hábito? Me dijo: es que Dios no te pidió que establezcas un hábito en el sentido de que tienes que verlo 5 minutitos al día y orar y leer. Dios está buscando siempre una relación contigo. No que tú tengas una estructura. Y yo no estoy diciendo que eso es malo, tener hábitos, pero no encajones o no estructures que el tema es pasar 5, 10, 15 minutos, 20, 30, una hora. Yo tengo un tiempo devocional, pero lo que es clave es que Dios busca una relación contigo. Dios sabe que vas a fallar, Dios sabe que te vas a equivocar, pero el amor de Dios es tan impresionante, tan impactante. No depende de lo que tú haces, depende de lo que Él ha tomado como determinación de amar, como cantaban ahorita. Deja las 99 y va por mí. Deja las 99 y va por ti. Amor inesperado. ¿Cuál es tu temor? Temor del pasado, temor por tu presente, temor por tu futuro. MB, EE y RL tuvieron crisis espantosas y en su diferente etapa tuvo oportunidad de ministrarles. Y cuando entendieron
el amor inesperado de Dios, finalmente tuvieron descanso, finalmente tuvieron paz. Te menciono solo sus iniciales porque al día de hoy ellos sirven a Dios, porque el día de hoy el asunto de aquello que pasó en sus vidas, que fue duro y triste, que les provocó un miedo tan profundo, y ahora el amor loco, el amor inesperado de Dios les ha traído una paz, que pueden dejar su pasado en manos de Dios, su presente en la voluntad de Dios y su futuro para lo que Dios quiera. Mateo 7:11 dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Hay pecado en tu vida? Hay un Salvador que ama de manera inesperada para perdonar tus pecados, para limpiar tu vida, para hacerte una nueva persona. Hay pecado en tu presente. Todavía la sangre de Cristo Jesús es suficiente para limpiar nuestros pecados de toda maldad. Mi mamá tiene 78 años, doña Chayo. Es una viejita así, delgadita, todo su cabello está blanco. En aquella época, cuando quedamos fuera ya que mi papá ya quedó fuera, estaba fuera de casa, pues ella agarró las riendas de la familia y tuvo que convertirse en mamá y papá. Era bien estricta la señora, sí, bien estricta. Si desobedecíamos, utilizaba un cinturón para convencernos de nuestra desobediencia, o utilizaba una vara. Yo le tenía miedo a esa vara, yo le tenía miedo a ese cinturón. Cuando él lo agarraba, wow, me convencía, tenía una oratoria impresionante. Yo aceptaba que me había equivocado cuando ella agarraba eso. Sí. No, qué barbaridad, qué labor de convencimiento tenía. Entonces, cada vez que ocurrió una cosa equivocada, ella nos daba vara, y nos daba bien, ¿eh? No así como, ándale niño, pórtese bien. No, mira, párcate. No te agarraba de la mano ni cómo correr, o sea, ¡paz! Cuando éramos adolescentes, como ya veíamos que la ropa como que ya aguantábamos más y que, bájate el pantalón. Y no te muevas, hiciste mal. Cuando mi papá se fue de casa, yo tenía como unos 9 años. Johnny, ¿dónde estás? Johnny, ¿dónde estás? Levántate. Levántate. Levántate, me dijo, párate, ese es mi sobrino. Yo tenía más o menos esa edad. Mi papá por ahí, cuando se va de casa, nos decía, siéntate, mi hijo, ya más o menos. Nos decía que fuésemos a buscarlo a la mueblería donde él trabajaba para darnos dinero, que pues pudiésemos comer en casa. Ya no iba él, entonces nos decía que fuésemos a recoger dinero cuando se ofrecía para la comida. Mamá, pues en aquel tiempo se utilizaban los 20 centavos de esos de cobre, 20 centavos para subir al camión, unos 8 o 9 años, y ya me iba en el camión hasta el centro y ahí esperaba a mi papá para que nos diera dinero para la comida. Una de esas veces, ¿verdad? Me fui, mamá dice, aquí están los 20 centavos, vete a ver si tu papá nos da dinero. Llegué, se tardó mi papá, llega, ¿qué pasó? No, pues que si nos das dinero para la comida. Ok. Y nos dio me dio 50 pesos para que yo llevara a casa. 50 pesos, mucho dinero en aquella época. Con 20 centavos se pagaba un camión. 50 pesos era mucho dinero. Y en aquella época estaban los famosos álbumes de niño que uno contaba estampitas. Hoy son tazos, ¿verdad? ¿Quién sabe que los tazos? Pero eran estampitas y un álbum y tú ibas pegando y comprabas. Y si llenabas todo el álbum podías cambiarlo por un helicópterito o por una pelota. Empiezo a mis 8 o 9 años con aquel dinero a pensar, híjole, nada más me faltan poquitas estampitas para llenar mi álbum. Son poquitas.
pero tú te querías comprar el paquete y abrirlo a ver si te salía la estampita que te faltaba. Llego a la casa y con una frialdad, sí, me dice, ¿qué pasó? Me dice, mamá, ¿qué pasó? No, pues que mi papá no tenía dinero. ¿Te imaginas? Ay, me dijo, pues bueno, ni modo. Ya la armé. Me salí y compré mi paquetote de estampitas, y luego después me fui a comprar una coca, y luego un pingüino, luego un gansito, y luego un chamoy de polvito, y nombre, y nada que se acababa el dinero. Gaste, gaste, gaste. Y entonces se empieza a fijar en mí una señora que vive enfrente de casa, doña Amelia. De esas señoras, corre, ve y dile. Sí, de esas señoras, sí, corre, ve y dile, corre, ve y dile. Y que llega, doña Chayo, ya se fijó que Samuel anda gastando dinero. Híjole. ¿Yo? Pues yo veo a mis cuates. No, en aquella época, ustedes no tienen idea de lo que era disfrutar un pan blanco, un pan de agua, un virote, un pan blanco con un chile jalapeño. Era una delicia en el barrio. Un pan con chile, yo invito. Es como cuatro, el Meño, el Chuy, el Javier, el Primo, sí, el Sexo. No, pues qué chido, pues, con su pan con chile, ¿sabes? Un refresco. Y estoy bien contento, disfrutando mi pan con chile, mis cuates y jajaja y todo, cuando de repente se escucha una voz ahí en la calle: Samuel, ven acá. ¡Ah! Me levanto y ese tono de voz que tenía muy característico esa señora, doña Chayo, me hizo ir. Ya el tono de voz indicaba que algo no estaba bien, algo andaba mal. Ven, métete. Y había una frase que yo sabía que era clave, que esa era el detonante: vamos a arreglarnos. Paso, casa. No, yo sabía, no, ya valí. No, ya. ¿Cuántos me van a dar? Me sentó en una silla y se pone ella en una silla frente a mí y me mira a los ojos y me dice: hijo, ¿tú traes dinero? Oh, yo me quedo mirando y agaché la cabeza. ¿De dónde traes ese dinero? No decía nada, con una mirada agachada. Tu papá mandó dinero, ¿verdad? No decía nada. Samuel, tú sabes que eso es robar, ¿verdad? Ay, hijo, tú sabes que debo de castigarte. No. Empecé a chillar y a llorar. Yo sabía que me iban a dar una de aquellas. Esto, llore, y todavía ni empezaban a pegarme. Ya estaba llore. Y entonces ocurre algo. Yo esperaba que mi mamá se iba a levantar e ir por el palo santificado, el cinto de convencimiento, ¿sí? Y se quedó ahí sentada mirándome y que se pone a llorar ella. Wow. Inesperado. Se pone a llorar. Me dice: hijo, eso no está bien. Eso no honra a Dios. Yo no te he enseñado eso. Y se hincó.
empezó a orar por mí. Y lloraba y me decía, pídele perdón a Dios, hijo. Siempre la conocí con un ejercicio impresionante en el sentido de la rectitud y de lo justo y lo correcto y de sancionar lo que estaba mal. Pero esa vez la vi de una forma que nunca la había visto. Se hincó, oró, me abrazó, me dice, esto está mal, pídele perdón a Dios. Inesperado. Entré con un miedo a ese cuarto y salí sin saber lo que había pasado, sin entenderlo a mi corta edad, pero con un alivio tan grande. Años más tarde, cuando Dios me confronta con mi pecado, siendo un joven con una doble vida en la iglesia y otra en la calle, y vi cómo Dios me agarra, me muestra su amor precioso, profundo en el Calvario. ¿Merecía condenación? Sí. ¿Merecía castigo? Sí. ¿Merecía desacreditación? Sí. Y lo inesperado y lo loco es ese amor. Ni yo te condeno. Y es precisamente por la sangre derramada, por la cruz del Calvario, que encontramos la expresión más loca, más grande, más inentendible de ese amor. Tómalo esta noche. Hay condenación por causa del pecado, sí existe, pero hay un amor loco, un amor inesperado, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti, por mí. ¿Cuál es tu miedo? Pasado, presente, futuro. Ahí está el amor loco de Dios. Ahí está el amor inesperado de Jesucristo. Ese amor loco en teología se llama gracia, se llama misericordia, pero en nuestro contexto es un amor loco, un amor inesperado. Inclina tu cabecita y cierra tus ojos. Ya no te voy a quitar más tiempo. Inclina tu cabecita y cierra tus ojos. Yo te pregunto a ti, ¿te acusa tu pasado? ¿Te trae loco tu presente? ¿Te tiene desalentado tu futuro? Fuiste creado para un propósito. Dice la Escritura que aquella persona que está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios la programó para hacer buenas obras, para un propósito precioso. ¿No te has arrepentido de tus pecados? Hoy el Señor te está brindando ese amor inesperado. Tú y yo sabemos que merecemos condenación. Tal vez alguno puede decir, hermano, yo nada más no merezco la desaprobación social. Tal vez yo merezco hasta la cárcel, en el sentido de lo público. Pero aquí está la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Ahí está la cruz del Calvario como amor inesperado para redimirte, para levantarte, para transformarte. Ese amor loco, ese amor de Jesús, ese amor que no se entiende, pero ese amor que se brinda a manos llenas, ese amor que se da sin tacañez, ese amor que se brinda sin medidas, sin mezquindades. Ese amor que restaura, ese amor que levanta, ese amor que perdona, ese amor que transforma, ese amor que te da una nueva visión, una nueva oportunidad. ¿Cuál es tu miedo, mi hijo, esta noche? ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu presente? ¿Qué te agobia de tu futuro? Ahí está el amor loco de Dios. Aférrate en fe a Jesucristo. Dile, Señor, perdóname de mis faltas, lávame de mis pecados. ¿Quién le estará diciendo así al Señor en esta noche? Dile, Señor, perdóname. Tengo mucho miedo, he
pensado que tu amor es bastante condicional, pero es gracia. Perdóname de mis pecados. Permíteme buscarte a ti en amor, no por condiciones, no por estructura, no por reglamento. ¿Hay alguna persona que diga, pastor, ore por mí esta noche? Quiero ser no únicamente de ese amor un testigo de concepto, sino un testigo de experiencia de ese amor de Dios en mi vida. Levanta tu mano y ora por mí. ¿Hay alguna persona que diga, pastor, por mí? Sí. Hay miedos de pasado, miedos de presente, miedos de futuro, pero quiero no tener el amor de Dios como un concepto nada más, sino como una experiencia. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Hay alguna otra persona? Dios te bendiga, me dijo, puedes bajar tu mano. Dios te bendiga, me dijo, puedes bajar tu mano. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Padre eterno, te doy muchas gracias. Te pido que si hay alguna persona aquí que no te conoce, Señor, como Salvador en el perdón de sus pecados, yo te pido que pueda llegar a ese punto y decirte, Señor, sé que soy pecador, sé que merezco condenación, sé que por causa de mis faltas estoy descalificado, pero entiendo que tu sangre derramada a través de tu Hijo Jesucristo es tu amor inesperado para mi vida. He vivido con miedos, he vivido con incertidumbres, pero este amor inesperado es lo que estaba necesitando. Oro en esta noche por aquellas personas que con su mano en alto están indicando, Señor, que hay necesidad en sus vidas. Yo no sé si es por pasado, o por presente, o por cuestiones de futuro, pero sí, Padre, bendíceles y ayúdales. Permite que el amor inesperado sea una experiencia en estos días, ese amor tuyo, esa gracia. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Dios los guarde. Gracias por su atención.